Lo primero que les muestra el PowerPoint que ahí preparé es una fecha, 5 de agosto del 2010, un jueves. ¿Alguien se acuerda algún jueves común que hacen? Día de trabajo, se levantan temprano, hacen la meditación, desayunan, algunos no alcanzan a desayunar como yo, y desayunan y se van al trabajo, jueves, un jueves común. 5 de agosto de 2010, ¿cuántos años pasaron más o menos? 14. Bien. Hace 14 años, era un jueves, 5 de agosto del 2010, un día normal, común y corriente. Pasamos el mediodía y más o menos a las 14:30 los noticieros comenzaron a anunciar una noticia que recorrería el mundo. Los noticieros decían, en primera plana, ahí dice, el primero que emitió una noticia fue el de Atacama, el diario Atacama, que decía 34 mineros atrapados. Chile conmueve el mundo, y empezaron a circular las noticias. ¿A qué le recuerda? A los mineros, a la de mina de San José. Ahí, vamos ahí primero. Bueno, la mina de San José está ubicada, dice, ustedes se pueden imaginar, vamos a ir más adelante a ver si la puedo mostrar. A ver, por acá. Bueno, ahí en esas imágenes podemos ver que la mina de San José, donde está ahí esa parte, esa torre, bueno, más o menos ahí, esa podría ser una de las entradas, pero en realidad, no sé si tengo para apuntar acá, a ver. En esta parte, acá es donde supuestamente iniciaron el rescate, pero más o menos dicen que por estos lados, ahí me parece que estaba la entrada. Entonces todos los mineros, ¿qué hacían? Entraban por ahí, se dirigían y iban y hacían un camino. Un camino que más o menos los llevó a recorrer casi 700 metros. Dicen, algunos dicen 600 un poquito ahí, pero 700 metros hasta llegar al lugar donde trabajaban. Me parece que había un refugio, incluso dicen algunos que era un poquito más. Pero el tema es que no era un camino recto, sino era un camino como de entierro. Ustedes imagínense que en vez de ir horizontal, iban como hacia abajo, vertical. 14:30 sienten un derrumbe y pasaron 8 horas no sabiendo qué había pasado. Ellos entendían que algo pasó, que algo estaba mal. Y 8 horas estaban ahí adentro sin saber si alguien sabía de ellos. La cosa es que los noticieros se enteraron porque obviamente los familiares, los primeros, empezaron a extrañar que el horario de trabajo no se terminaba, que alguno no se comunicaba. Algo les empezó a extrañar y ahí a las 8 horas se enteraron de que habían 34 mineros, dijeron, pero eran 33. Empezaron a recorrer el mundo todas las noticias de que 33 mineros se encontraban atrapados, a cuántos metros, empezaron a mostrar la mina de San José, empezaron a decir cómo era, qué recorrido tenía y demás. Millones de detalles. 17 días después, escuchen bien, 17 días después, llegó ese mensaje. Estamos bien en el refugio los 33. 17 días después. Dicen mucho que era como buscar, no sé, era como no sabían dónde estaban. 17 días les llevó a ubicar ahí exacto donde podían encontrar alguna manera de comunicación. Y además dice que durante esos 17 días también se produjeron otros derrumbes. Y entonces ellos, imagínense, adentro, 700 metros adentro de la tierra, en las entrañas, dice, de la montaña, le llaman ellos. En las entrañas de la montaña estaban los 33. Cuando llega ese mensaje al campamento, que se le puso Campamento Esperanza, que incluso habían comisiones de adventistas en ese campamento ayudando y tal vez transmitiendo esperanza también, ¿no? En ese campamento llegaron esa noticia. Dice que el presidente, cuando toma el papelito, y ahora quedó el papelito encuadrado, quedó como en un museo,
porque dice que se pudieron comunicar después de 17 días y encontrar a 33 mineros, que era totalmente imposible. Totalmente imposible. Y ahí se empezó a armar ese campamento Esperanza poco a poco, y a los 17 días ya era enorme. Cuando ya supieron que estaban con vida, que estaban bien los 33 y demás, ya se estaban en tratativa de iniciar el rescate. El tema era que era iniciar un rescate que costaba casi 29 millones de dólares. En un país que era complicado, entonces dice que cuentan los familiares que comenzaron a hacer todo lo que estuviera a su mano para poder iniciar ese rescate. Creería que por la gracia de Dios comenzaron ese rescate. Y igualmente, cuando lo comenzaron, hubo un nuevo derrumbe. Así que, primer rescate fallido. Luego pasó el tiempo y comenzaron a idear la forma en la que pudieran salir. Y encontraron esa manera, que dice que era esa cápsula, que la trajeron de otro país, que estuvieron ideando, estuvieron mucho tiempo así, casi 69 días. 69 días en la montaña, con la oscuridad, ni cerrando los ojos me imagino yo lo que habrá sido estar adentro de la montaña. Ya, el calor, el hambre, el no saber qué pasaba. Yo la verdad todavía ni siquiera, es inimaginable. Dice que a los 69 días crearon esa cápsula, y cuando comenzaron los rescates, llegaron más o menos a una audiencia de 1.000 a 1.300 millones de personas. El único que lo superó en audiencia fue la muerte de Michael Jackson. El único. Dice que fue impresionante. Habían periodismo de todos lados. Se considera uno de los rescates más exitosos, no solamente porque los rescataron, sino por el número de mineros que rescataron. La mayoría, sabemos que hay millones de noticias en las que las noticias de mineros rescatados son pocas, o tal vez ni siquiera sabemos que una mina cae y qué pasa con ellos. Todos mueren, exacto. Esa es la triste realidad. Dice que yo me acuerdo todavía, fue tarde, y cuando sacaban uno a uno los mineros, fue impresionante. Dice que la gente tenía los ojos puestos en el momento en que hacía el recorrido de la cápsula. Fue impresionante, dice. Y entonces, entonces se me preguntaba, ¿qué lecciones podemos aprender de ahí? Con papá siempre conversamos de algunas cosas, y bueno, y habíamos conversado un poco de esto. Y yo después después estaba pensando de que a veces, podemos aprender diferentes lecciones. Pero una, por ejemplo, cronológicamente podemos ubicar al ser humano cuando se enfrenta a situaciones dolorosas, a situaciones trágicas, a situaciones complicadas que a uno lo superan, y pareciera ser de que todos los seres humanos pasamos por el mismo proceso. ¿Cómo pasaron los mineros? Lo primero que nos encontramos frente a una noticia dolorosa, una situación complicada, o como por ejemplo hoy que lamentablemente le robaron la moto a Chris, ¿qué son? Horas trágicas. Son las primeras horas, esas primeras horas que vivieron los mineros, son las primeras horas que vivimos nosotros. ¿Y qué nos pasa? ¿Nos sentimos seguros? ¿Nos sentimos bien? ¿Nos sentimos esperanzados? ¿O nos sentimos de una incertidumbre que no vamos a saber qué hacer? Algunos optan por, los nervios los cubren y directamente se nublan. Otros, podemos decir con cabeza un poquito más fría, decir, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. No sé cómo lo hacen, pero la mayoría, algunos hacen esto, esto y esto. Otros un poco y un poco. Otros les agarra furia. Otros, y así, tenemos millones de maneras. Pero esas horas trágicas nos pasan a todos. Y esas horas de incertidumbre, de que no saber lo que va a pasar, nos pasan a todos. Y continúa cronológicamente y nos encontramos con que de repente nos dicen, hey, podemos hacer esto.
Y como les pasó a los mineros, que los encontraron y ellos dijeron, ay, alguien sabe de nosotros. A nosotros también nos puede pasar lo mismo cuando alguien se entera de lo que nos pasa y nos dice, ¿sabes qué? Puedo hacer esto. ¿Sabes qué? Voy a orar por vos. ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto, y entonces empezamos a cruzar, a transitar horas un poco más esperanzadoras. Así como los mineros cuando ya se enteraron dijeron, bueno, nos van a rescatar. Y nosotros tomamos la misma actitud. Pero después puede pasar que nos encontremos con horas que son frustrantes. ¿Por qué? Porque puede pasar de que, nos dieron una oportunidad en esto, nos dieron aquello, allá podemos hacer esto, podemos ver esto, empezamos a ver soluciones, pero los planes se derrumban. ¿Por qué podría ser horas frustrantes? Porque a veces pasa de que nuestra voluntad, así como lo veíamos hoy en el sermón, pareciera que nuestra voluntad no está acorde con la voluntad de Dios, y a veces pasamos horas frustrantes por nuestra culpa, digamos así. Puede ser por nuestra culpa, puede ser porque estamos mal aconsejados, puede ser diversas maneras, pero son porque nos encontramos con respuestas humanas. Y entonces así pasamos horas frustrantes, decir, pero si ya había encontrado, si ya había visto la solución, y horas frustrantes, porque no se dio. Pero ya después el ser humano comienza a transitar, desde horas frustrantes ya empiezan a días inciertos. Pasa un día, pasa dos, pasa tres, a veces cuando tenemos en las enfermedades, cuando a veces pasa de que no encontramos solución, no encontramos trabajo, no podemos rendir tal cosa, no podemos hacer tal cosa, y ya de horas pasamos a días inciertos. ¿Por qué inciertos? Porque no sabemos qué pasa. Siempre algunos nos hemos enfrentado más de una vez a días inciertos porque no sabemos si va hacia allá, si va hacia acá. Nos queda confiar, nos queda decir, bueno, en Dios nos aferramos, pero son días inciertos. Y los días inciertos, vaya que duele, vaya que nos cuesta muchísimo, y ahí vaya que nos prueba. Después de los días inciertos, vienen días tranquilizantes. ¿Y saben qué es los días tranquilizantes? Cuando nos llega ese mensaje de, imagínense lo que habrá sido para el Campamento Esperanza, cuando les llegó, estamos bien los 33 en el refugio. Imagínense lo que son las promesas para nosotros. Alguien que no conoce de Dios y que le trasladamos una promesa. O nosotros mismos que leemos y recurrimos a Dios y vemos una promesa. Vamos a buscar en nuestras Biblias uno de esos mensajes esperanzadores. Que cuando nosotros nos encontramos en un momento, porque ya venimos con días inciertos, podemos pasar más de 24, 48 horas, 72 horas, es peor que esperar un mensaje, es peor. Es lo peor que nos podemos enfrentar nosotros, porque cuando nosotros no sabemos qué pasa, cuando no entendemos qué pasa, el ser humano empieza a ver todas las posibles situaciones. Y entonces cuando empieza a ver las posibles situaciones, están las respuestas humanas, las respuestas de Dios, los malos consejos, y ronda todo. Y hay de todo. Vamos a buscar en Isaías 41:10. Otro que busque Juan 16:33. Y otro, Romanos 8:31-32. Estos mensajes, unos de tantos que tenemos en la Biblia, uno de tantos, son como ese mensaje de estamos bien los 33 en el refugio. Es como aire fresco, es como vamos de nuevo. ¿Quién lo quiere leer? A ver. Isaías 41:10. Sí, por allá. Dice que así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te voy a fortalecer y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Muchas gracias. A ver, vamos a otra de las promesas. Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Muchas gracias, Denise. Vamos a otro de los mensajes, Romanos 8:31 y 32. Romanos 8.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que Dios da testimonio a su propio Hijo, sino que la tenemos todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también poder todas las cosas? Muchísimas gracias. Imagínense en medio de la montaña, imagínense adentro de la montaña, imagínense haber pasado horas trágicas, imagínense haber pasado horas frustrantes, haber estado un poco tranquilo, pero después se convirtieron en días inciertos. Imagínense y que lleguen estos mensajes. No solo a ustedes, que ustedes puedan transmitir, que podamos nosotros transmitir ese mensaje a otro. ¿No es esperanzador? ¿No es algo que es un aire fresco? Yo no sé qué habrán sentido cuando les llega el mensaje de estamos bien los 33 en el refugio. Para mí no hay sentimiento explicable, porque ya el campamento se llamaba Esperanza. Ya estaban indicando de que tenían esperanza. El tema era de que uno puede tener esperanza, pero esa la esperanza a veces hay que alimentarla. Y a veces puede suceder de que se apague o no se apague, pero cuando llegó ese mensaje, es como un mensaje que tenemos ahí en cada una de las palabras que nos dice la Biblia. Una promesa que nos da esperanza. También recordaba, como le habías dicho, que cuando los rescataron, cerca de 1.000 a 1.300 millones, que solo lo supere la muerte de Michael Jackson, es bastante audiencia. Distintas culturas, distintos idiomas, distintas personas, caracteres, lo que se imaginen. Teníamos una ensalada de todo. Y todos ellos concentrados en un solo hecho. Ahora ustedes imagínense lo que va a ser el rescate de Dios por nosotros. De las entrañas de la montaña, porque si no es eso, el mundo en el que vivimos, lleno de pecado, maldad, violencia, lleno de angustia, de dolor, lleno de situaciones inesperadas, tanto en lo económico, en lo familiar. Imagínense si no es estar en un mundo sombrío, en un mundo oscuro, en un mundo que no es tranquilo, en un mundo que solamente la única esperanza que podemos llegar a tener es que viene un Dios al rescate. Imagínense si en solo 33 personas se centró el mundo. Imagínense lo que va a ser cuando miles y millones de personas sean salvadas y rescatadas por Dios. Imagínense lo que van a hacer. Yo todavía no puedo llegar a imaginar, porque la verdad es que esa situación nosotros la podemos ver, ese suceso lo podemos ver, pero sentirlo es inexplicable. Yo creo que lo que sintieron en el campamento Esperanza cuando sacaron al primer minero después de 69 días no es nada, es absolutamente nada. Lo que todos vieron, miles y millones de personas que vieron ese rescate, va a ser nada. Imagínense eso. Va a ser impresionante, reencuentros, va a hacer ver que toda la vida que llevamos acá, todos los sacrificios que podríamos haber llegado a hacer, todas las penurias, todas las situaciones de incertidumbre, se resuelven ahí, y no solamente se resuelven, no se recuerdan más. Porque yo creo que los mineros recuerdan, muchos de ellos tuvieron situaciones complicadas luego, recuerdan ese hecho, pero es inexplicable cuando ellos pudieron ver la luz. Inexplicable para ellos. Y inexplicable va a ser para nosotros cuando Dios venga al rescate. Esas fueron las lecciones que aprendí de ese suceso. Y la verdad que me gustó saber de que tengo un Dios que viene al rescate. Y que yo, a pesar de que me encuentre acá, a pesar de millones de cosas que me puedan pasar, hay un Dios que viene al rescate. No solamente por mí, sino por cada uno. Y que eso va a ser mensaje para todo el mundo. Que todo el mundo lo va a ver. Quiera o no quiera, lo va a ver. Así que con esto, espero que podamos enfrentar la nueva semana. Y que sepamos que hay un Dios al rescate.